Pregunto. Indudablemente, entra secretaría. Lo ha hecho la secretaria. No, señor. Administrativamente, a nivel legal, lo ha hecho la secretaria. La secretaria y yo. O sea, usted es quien comprueba si la ley es esta o la otra, ¿no? Es que nosotros... Si es la legislación vigente. Pero claro, nosotros tenemos que estar ahí encima. No estamos ahí encima. Y más, Juan, y más, la gente conociéndote a ti. Sí. Si aquí no hace nadie nada para personas que cuando tú te disponías, Juan. Si aquí el secretario además no pintaban nada, si eras tú lo decías, Juan. Si aquí se hacía lo que tú hacías, Juan. Y eso lo sabe todo el mundo. Y aquí nadie era capaz de moverse si tú no dabas el consentimiento. Es distinto, ahora, pues mira, ahora trabajamos en equipo, pero aquí ni el secretario se atrevía a hacer nada que tú no le dieras. Si es cierto, hasta los presupuestos, Juan. ¿O no es cierto? Sí. Lo hacían los presupuestos. Y hasta los presupuestos lo hacías tú entero, o sea, así. Y nosotros pues lo hacemos con un grupo y también con la secretaria, que es también interventora, que es la que conoce las cuentas, para decir, mira, no te puedes gastar más de esto, porque si te gastas más de esto, endeuda al pueblo. Y es lo que tenemos que hacer, por eso trabajamos en equipo. Sí, así, claro. ¿Qué interés necesitaremos? Vamos a ver. Creo que va a hablar, ¿no? Yo he escuchado toda su intervención y no he escuchado ninguna razón objetiva para que se denieguen todas las propuestas, las modificaciones que ha planteado Rosario, que ha hecho el grupo de Izquierda Unida. Pero sin embargo, en su intervención ha hecho un ejercicio total de hipocresía, diciendo todo lo bueno que es el presente y el futuro, diciendo todo lo bueno que es este tipo de gobierno y todo lo malo que ha sido siempre los diferentes equipos de gobierno de Izquierda Unida que durante 16 años, de verdad, ha estado gobernando. Una legislatura tras otra, dos veces, toda la mayoría absoluta, y dos veces una mayoría absoluta de 8 contra 11. Yo creo, usted siempre diga que nos conoce el pueblo, a que el pueblo sabe lo malo que hemos sido, seguramente que hemos sido muy malos, que durante 4 legislaturas el pueblo no ha seguido votando. Y sigo en el punto que estábamos. Yo no he escuchado, y cuando lo escuche la gente que quiera escuchar, todavía una razón objetiva en que se diga por qué se deniega las bonificaciones. ¿Por qué? Porque no lo habíamos hecho antes y por lo tanto ahora no podemos proponer bonificaciones, o es que no vamos a quedar siempre en el pasado con rencor y con odio, siempre en el pasado con rencor y con odio. ¿Por qué no podemos proponer cosas nuevas que aunque no las hayamos hecho antes, ustedes tampoco lo van a hacer? Y hay vecinos que están pidiendo que se haga, lo haga quien lo haga ahora. ¿Por qué no podemos proponerlo? ¿Y por qué? Y porque no hay razón objetiva para denegar esas propuestas de bonificaciones de carácter social, que yo creo que es mucho más interesante por los vecinos de Vilanova que por familias numerosas, porque puede haber una familia numerosa en el pueblo que sea rica en dinero. Sin embargo, hay muchas familias que no son numerosas, que económicamente son pobres, y a eso le negamos ese tipo de bonificaciones. Yo creo que es más importante para Vilanova bonificaciones de tipo social que no de ese tipo que estamos dando. Porque no lo hayamos hecho antes. No lo hayamos hecho antes, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren y ustedes tienen la mayoría, claro, dentro. Madre mía, bueno, vamos a dejarlo esto porque otro meeting, tenemos meeting cada vez que otro meeting. Bueno, pero que las bonificaciones, es las que presentamos nosotros, esto es lo que traemos aquí, bonificaciones para aprobar nosotros. ¿Queremos nosotros? Sí. ¿Ustedes no lo hicieron antes? También. ¿Ustedes no lo hicieron? No, sí. ¿Que no les gusta la nuestra? ¿Qué vamos a hacer? Es la que nosotros hemos considerado y la que traemos aquí hoy para aprobar. Esto es lo que traemos nosotros aquí. Y si usted quiere aprobar, lo apruebe, si no, no lo aprueba. ¿Que ustedes pudieron hacer la que lo hecho antes y no lo hicieron?
Bueno, ahora no venga diciendo que hagamos lo que vosotros no hicisteis. Nosotros estamos haciendo y presentando lo que nosotros vamos a presentar. Nosotros sí presentamos modificaciones. ¿Vosotros no hicisteis ninguna? Bueno, pues allá vosotros, así, que ganaste 4 elecciones seguidas. Bien, cierto. Que este año nosotros, el equipo, este año el PSOE ha tenido la mejor representación de la historia, que hemos tenido más votos que nunca en la historia de Benalúa, en las municipales. También es cierto que ustedes han sido la segunda vez que menos votos han sacado de esa historia del Partido Comunista y de Izquierda Unida conjuntamente. Pues también es cierto, por algo será. Por algo será. Por algo será. Cuando han tenido la segunda votación más peor de la historia y nosotros hemos tenido la mejor. Por algo será. Bueno, vamos allá a la votación porque que no ha superado ni por asomo a la que Izquierda Unida con más de 300 votos. ¿Voto a favor? Sí, vamos más allá de esto, venga, porque vamos a entrar ya aquí en un bucle. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues aprueba con los votos a favor del PSOE y la abstención del grupo de Izquierda Unida. Siguiente punto del orden del día. Resolución de delegación y aprobación definitiva se procede de la ordenanza municipal reguladora de la transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno del Ayuntamiento de Benalúa. Dice la propuesta de alcaldía que, visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benalúa de fecha 29 de septiembre de 2015 en sesión ordinaria se adoptó el acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno, visto que habiendo transcurrido el plazo de exposición público del acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno y diseminadas las alegaciones, esta alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente en materia del régimen local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, resolución de alegación formulada por la ordenanza municipal reguladora de la transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno en el periodo de exposición pública en el siguiente sentido. Estimar la primera alegación porque la ordenanza municipal reguladora de la transparencia del Ayuntamiento de Benalúa, según imperio de la ley, se debía haber aprobado antes del 10 de diciembre de 2015, aunque este Ayuntamiento en pleno llevó a cabo su aprobación provisional con fecha 29 de septiembre de 2015. También hemos de decir que la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Benalúa, ley de aplicación de la Ley de Transparencia de Andalucía, Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, y también se estima el artículo 24 de la Ordenanza de Transparencia, donde dice que las solicitudes de acceso a la información serán resueltas en el plazo máximo de 3 meses, debe decir en el plazo máximo de 1 mes. Desestimar las alegaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque no son alegaciones de legalidad, sino de oportunidad. Además, he de indicar que estas alegaciones fueron aprobadas por unanimidad en una moción que se presentó en el Pleno del 24 de noviembre de 2015. Es desestimatorio porque este informe habrá que ceñirse a que se ajuste a esta ordenanza a la regularidad del procedimiento formal de la adopción de los acuerdos municipales y de su publicación, y al ajuste del artículo a la ley, sin que quepa entrar a analizar criterios o propuestas. Segundo, aprobar definitivamente, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la ordenanza municipal reguladora de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno, y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la misma, tal como consta en el anexo 1. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno
en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, aplicándose a partir de la publicación y transcurridos 15 días desde su publicación, según el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Y cuarto, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Bueno, pues esto es lo que en noviembre Izquierda Unida presentó una moción que era prácticamente lo mismo, tenía prácticamente los mismos puntos que la alegación que ha presentado. Esta moción se aprobó en pleno por unanimidad y la verdad es que no entendemos a qué viene esta alegación. Pero bueno, supongo que nos lo explicarán. Bueno, sí. Las alegaciones vienen pues porque precisamente queríamos que se tuvieran en cuenta todo lo que venía en la moción y sobre todo que se tuviera en cuenta la ley de transparencia de Andalucía también. Creo que era importante que se incluyera y entonces pues me parece fenomenal. También deciros que el punto 6 en principio sería admitido porque es el que dice que se resuelva en el plazo máximo de un mes. Porque dice que no se emite el punto 1, pero entonces yo creo que se debería de incluirse en la estimación. Los demás puntos, pues al aprobarse en moción, pues nos parece correcto. Y lo único que pedimos es que una vez que esto esté en marcha, que lo de contestar solicitudes a la información en el plazo de un mes, entre otras cosas, sea norma, porque estamos esperando informaciones 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, y eso ya, a partir de ahora, ya no lo vamos a poder conseguir. Las alegaciones que ustedes han presentado se han desestimado porque no son alegaciones, sencillamente. O la autoridad sí que lo hacen, no son alegaciones. Una alegación se hace para modificar un articulado y ustedes ahí no modifican ningún articulado. Ustedes ahí lo único que expresan son criterios de oportunidad y no son motivos de legalidad. Por tanto, se han desestimado porque no son alegaciones. Lo único que presenta es opiniones políticas, pero no son alegaciones. Primero, mire usted lo que es una alegación. Una alegación, lo que hace una alegación es modificar el articulado de una ordenanza. En ningún momento una alegación, en ningún momento usted ha presentado ninguna alegación que diga que cualquier artículo de lo que hemos presentado está mal. Así que las alegaciones que ustedes presentan son solamente propuestas políticas y las propuestas políticas no se estiman. Me explico como alegaciones. Entonces, ¿por qué estima la primera alegación? ¿Y por qué estima que las solicitudes de acceso a la información serán resueltas en el plazo máximo de 3 meses, debe decir en el plazo máximo de 1 mes, como pedíamos en nuestra alegación número 6? Tiene que ver, antes Miguel Martínez no se enteró de lo que leí, que era que volver a leer otra vez, Vamos, se estima porque la primera alegación, porque de hecho nosotros, porque lo que nos está diciendo es que porque se estima, porque es una alegación que se estima. Qué falta de respeto, no te dejáis hablar a las personas, qué falta de respeto, no tiene usted una palabra, haga usted el favor de contener su mala educación y dejar que la persona hable. Haga usted el favor. No tiene usted la palabra. Rosario, ¿es usted que hable de los demás? ¿Es usted que hable de los demás? Pero te voy a decir lo mismo, porque se ve que no te has enterado. Pero si me ha estimado las alegaciones de las que he puesto, vamos a ver, Rosario, ¿cómo puedes decir que no son alegaciones? Vamos a decir eso otra vez. Te lo voy a leer otra vez. La primera alegación sí sé porque la ordenanza municipal de la transparencia
según el interior de la ley, se debería haber aprobado antes del día de diciembre de 2015, aunque el Ayuntamiento en pleno llevó a cabo la aprobación el 29 de septiembre. También hemos de decir que la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Benalúa es de aplicación a la ley de transparencia de Andalucía, porque lo que estamos diciendo, señor Rosario, lo que estamos diciendo es que nuestra ley, que nuestra ordenanza, la ordenanza de Benalúa, está basada en lo de Andalucía, y que no nos importa ponerlo de que también esté puesto lo de Andalucía, que no nos importa ponerlo, que ahí está, lo estimamos, porque no nos importa, pero los demás lo desestimamos porque no son obligaciones. Y esto lo estimamos, porque decimos, pero ¿qué quieres? ¿Que pongamos que la ley de Andalucía? Pues ponemos que la ley de Andalucía, no hay problema, pero que la ordenanza de Benalúa, y la que está basada también en la ordenanza de la Junta de Andalucía, y que no tenemos ningún problema en incluirlo, porque está. No tenemos ningún problema, por eso se estima esta y se desestima la otra. ¿No hay más? Bueno, pues voto a favor. Voto en contra. Abstenciones. Bueno, pues apruebo por los votos a favor del grupo del PSOE y la abstención del grupo de Izquierda Unida. Bien. Pasamos al siguiente punto de orden del día, que es resolución de las alegaciones y aprobación definitiva se procede de la ordenanza municipal reguladora de los precios públicos del uso de las instalaciones del campo de fútbol. Dice que visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benalúa del 29 de septiembre de 2015 en sesión ordinaria se adoptó el acuerdo de aprobación de la ordenanza municipal reguladora del precio público derivado de las instalaciones del campo de fútbol municipal, visto que habiendo transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora del precio público derivado de las instalaciones del campo de fútbol municipal y examinadas las alegaciones, esta alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente en materia de régimen local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar la primera alegación porque la ordenanza municipal reguladora del precio público no define la condición de socio abonado y al ser un concepto indeterminado deberíamos incluir lo que se considera como abonado en la misma. En el artículo 2 de la ordenanza reguladora del precio público debe añadirse la condición de abonado en el siguiente sentido. Tiene la condición de abonado toda persona residente o no en el municipio de Benalúa que, habiendo formalizado la solicitud de alta como abonado, esté en posesión de un documento que como tal lo acredite, y para la expedición de dicho documento se debe acreditar que va a utilizar o ha utilizado las instalaciones deportivas con una frecuencia al menos quincenal durante al menos 6 meses consecutivos en el año. El documento de abonado es el soporte mediante el cual se acredita la condición de persona abonada y este es personal e intransferible. El hecho de que se tenga en cuenta en el cálculo del ingreso, es decir, que la previsión que se hizo de los precios públicos en la memoria económica y financiera se ha tenido en cuenta los ingresos por socio. La segunda alegación debe ser también estimada porque tiene que venir reflejado en la ordenanza el tiempo en el que los abonos abonan el precio público y se considera que es por hora. Es por hora la utilización de instalaciones deportivas municipales. También, ahora desestimamos la siguiente alegación. La tercera alegación, porque las normas de gestión no tienen por qué venir reguladas en la ordenanza municipal del precio público, que se determinará en otras normas posteriores. La cuarta alegación también se desestima porque la responsabilidad y sanción son sustracción de elementos o material propio de instalaciones, no tienen tampoco por qué regularse en la ordenanza. Si la ordenanza no lo establece, se regulará por lo dispuesto en la Ley General Tributaria Normativa de Aplicación.
La quinta alegación, porque la memoria económica o financiera lo único que tiene que regular es la justificación del importe del precio público. La alegación tampoco se aprueba porque el cálculo de los costes indirectos en la memoria económica o financiera no tiene nada que ver con el plazo que se establezca de garantía del campo del césped artificial. Segunda, aprobar definitivamente, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la ordenación reguladora del precio público y la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la misma, tal como consta en el anexo 1. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno. Publicar dicho acuerdo definitivo, bueno, íntegro. Publicar dicho acuerdo. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora del precio público de las instalaciones deportivas del campo de fútbol y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, aplicándose a partir de la autorización y transcurridos 15 días desde su publicación, según el artículo 70.2 de la regla reguladora de base del régimen local. Cuarto, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Bueno, esto es lo que hemos presentado. Y bueno, intervenciones. Sí. Pues bueno, ya nos queda un poco más claro lo que es el socio y eso, que yo creo que era importante, pero creemos que hasta que no estén las normas de gestión, esta ordenanza está coja. Me gustaría saber cuándo tenéis pensado presentarla, bueno, redactarla y si va a venir a pleno. Y creemos que sí tiene que ver el plazo de amortización con el cálculo o sea, que sí tiene que ver la vida útil del campo de césped artificial con el plazo de amortización. Creemos que eso está muy relacionado. Bueno, pues debo decir que la norma de gestión la haremos lo antes posible. Si hacemos, en el momento que vengamos de vacaciones, intentaremos ponernos a la mano a la obra para que quede todo bien clarito las personas que utilizan el campo de fútbol. Y efectivamente, nosotros lo que hemos hecho a la hora de hacer la memoria, pues ha sido, pues, perdón, sí, el estudio técnico, lo que hemos hecho ha sido, pues, simplemente, y no lo que son las tablas, algo más de las tablas de las tablas que determinan el tiempo que tiene que estar y no lo permite, como no lo permite lo hemos hecho, se ha acomodado perfectamente al estudio y así está, y eso esperamos que así surja. ¿Van a venir a hacer la gestión? Intentaremos, no tenemos ningún problema, no tenemos ningún problema. No, lo que hemos hecho ha sido pues, las tablas de sociedades, pues las tablas de sociedades nos permiten que la amortización sea hasta 100 años, bien, pues eso, 100 años, ¿por qué no? ¿O voto a favor? ¿Voto en contra? Pues aprueba los votos a favor del Partido Socialista y los votos en contra del grupo de Izquierda Unida. Y ya pasamos a cuestiones de urgencia. ¿Tiene usted alguna cuestión de urgencia? No. Luego preguntas, creo que vamos a primero a responder a las preguntas del equipo de gobierno que ustedes me hicieron en el anterior pleno. Y usted nos hizo, pero primero creo que la consejera Rosario Sánchez nos hizo una pregunta que aclaráramos porque había dado una serie de informaciones
nosotros hemos dicho de depuradora. Efectivamente hay un error y ya se ha hecho una resolución de alcaldía que se dará cuenta en el siguiente pleno sobre la rectificación de este error material donde dice, donde dice en lugar de potabilizadora diga depuradora. ¿Vale? Fue un error material a la hora de aquí. ¿Vale? Sobre las facturas que usted también nos pidió, nos pidió una factura de Cubeste, si la encontramos, se la contamos a hoy. Bueno, es una factura, esto es, la de Lanzo es una factura de una empresa que contratamos para que nos hicieran el valor catastral de la vivienda, para que nos lo pusieran al día. Y entonces pues, contratamos a esta empresa Oeste para que me hiciera. Y es un pago parcial. ¿Ve? También, si lo encuentro, se lo voy a dar a usted ahora mismo. Creo que la tenía por aquí, no sé dónde la metí, pero espero que ahora a la hora de esto sea. ¿Vale? También nos preguntó que cuando hablamos con la primera reunión, el alcalde y yo, con la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Granada, y que si habíamos hablado del plan marco de vivienda y rehabilitación, le puedo decir que hablamos de muchísimos temas. Por supuesto, este fue uno de los temas que nos hablamos. Hablamos también, por supuesto, del polígono industrial, también se habló también de eso. Hablamos también de la carretera de Guadix-Fonela, Benalúa-Fonela, que cuando se iba a terminar, también se habló. Es decir, hablamos de muchísimos temas, pero indudablemente de este tema también. Lo que nos adelantó la delegada es que el borrador ya está hecho, está en curso y que se prevé que pueda salir a la luz entre febrero y marzo. Fue lo que nosotros dijimos. No tengo ningún problema de decirlo porque, como diré de forma pública, no tenemos tampoco ningún problema. Eso es lo que se prevé, pero ahora, como tú sabes, esto tiene pues, su miga y esto tardará por tiempo de tarde, pero ella nos dijo que entre febrero y marzo. Eso es verdad, lo que ella nos dijo. También pidió usted, creo que era, lo he dejado allí, lo tenía. Pidió usted sobre fácil encontrarlo, porque creo que lo he dejado en mi despacho, el contrato de concejal de jefe de obra, que se lo voy a dar a usted ahora mismo para que usted lo tenga también, que lo dejamos peor allí lo otro la mesa que termina que está también me pidió usted. También se me pidió la copia del informe del técnico municipal de actuaciones de la calle Sierra Nevada, también lo tenemos por ahí y también se lo vamos a traer. También pidió usted, pidieron más también que por parte de la secretaria hiciera un informe sobre lo del pago de los años 2011, 2012, 2013, 2014 del equipo lo que era sobre escena del equipo al grupo municipal. Y le hago entrega del informe que ha hecho la secretaria, que dice, bueno, pues lo leen y ya, si quieren, nos juntamos los portavoces para hablarlo sobre el tema. Porque la opinión legal de uno puede ser distinta a otro. Entonces nos podemos juntar para que a ustedes les parece bien, para volverlo a debatir. ¿Está aquí? ¿Ya? Sí. Ahí tiene la factura. Esta es la factura de Oeste. Esta es la factura de Oeste. Este es el informe del perito, del pleno municipal, el contrato. Sí, por supuesto. El contrato del jefe de obra y esa documentación, bueno, nosotros la entregamos aquí en público y la utilización que ustedes hagan eso es responsabilidad de ustedes. Ya saben ustedes, aquí se tienen. En cuanto a lo demás, pues supongo que en el momento que la Secretaría Interventora tenga posibilidad de poder hacerlo, estoy seguro que lo haga.
Pasamos al siguiente concejal, Miguel Martínez Gómez, que hizo una serie de sugerencias en las que, según él, él no se iba a callar para nada, nunca había pretendido que nadie se calle para nada. Yo digo a usted que nunca había pretendido que nadie se calle, además cada uno puede hablar lo que le parezca, me da igual, cada uno tiene democrática, que tiene que hablar, así está. Pero si le digo a usted es que, y también le sugiero a usted, es que antes de hablar también piense usted un poquito lo que dice, porque según usted, a los 17 años, usted, cuando murió Franco, usted estaba luchando contra Franco. Franco murió en el 75. En el 75 yo tenía 13 años, usted tenía 14, 4 años, más o menos un año mayor que yo. Es decir, con 14 años usted no podía estar trabajando, usted tenía 14 años, estaba en la escuela. Dice usted que a partir de los 17 años, con 17 años, usted estaba trabajando con Franco, estaba usted luchando contra Franco, creo que le va a ir un poquito la fecha, creo que a usted le va a ir un poquito. Yo creo que le va a ir un poquito. Y yo, con 13 años, donde estaba, señor Martínez, yo donde estaba con 13 años, era en el colegio de Villanueva. Es un colegio público. La única vez que yo estaba estudiando en un colegio concertado fue cuando hice mi carrera de magisterio, que la tuve que hacer en Madrid, porque mi padre, como el padre de muchos de las personas de aquí del pueblo, incluso tenemos aquí otro concejal que también hizo un magisterio ahí, nuestros padres desafortunadamente no tenían dinero suficiente para costearnos a nosotros que nos fuéramos a ganar. Entonces teníamos que hacerlo en Madrid, trabajar y estudiar, para ver eso que íbamos haciendo, esforzándonos día a día para sacar nuestra carrera, esforzándonos estudiando, y de nuestros padres igualmente. Y mientras nosotros estudiamos, otros pues estarían haciendo, y yo que sí lo estarían haciendo, pero seguramente luchar contra Franco no, porque Franco ya había muerto. Franco había muerto. Eso es mi currículum. He estado siempre en colegios privados, en colegios públicos, porque mi padre, desgraciadamente, y aparte yo soy un gran defensor del colegio público, porque soy maestro de la función pública y tengo mi plaza en un colegio público, porque yo, gracias a Dios, como todo el mundo sabe, tengo mi plaza, porque me la he trabajado, nadie me ha dado nada. A mí yo me la he trabajado, me he trabajado mi plaza y la he conseguido mi plaza. Otros, yo sabía qué es lo que quieren o por qué vienen al ayuntamiento. Yo vengo aquí a intentar trabajar para el ayuntamiento. Otros que se apliquen el cuento para ver a qué vienen al ayuntamiento. Bien. También preguntaba que cuando se barren las calles en el polígono industrial. Las calles del polígono industrial se barren todas las semanas los jueves, porque los operarios de la barredora tienen determinado cada día lo que tienen que hacer. Y los jueves toca el polígono industrial. So pena de que haya cualquier imprevisto, cualquier problema y no se pueda ir a barrer. Pero, indudablemente, sí se va toda la semana. Si hay alguna semana que no se ha podido ir, bien ha podido ser por alguna avería, por cualquier cosa, cualquier imprevisto. Pero toda la semana la máquina debe de barrer todos los barrios del pueblo. Todos. También habló de cuánto tiempo se recogen los contenedores de papel y de cartón. Creo que el concejal Francisco Porcel podría decirlo. Creo que tiene Bueno, la respuesta es sencilla. 2 veces al mes se recogen los residuos. No obstante, se ha hablado con Diputación para que haya una tercera recogida. Y la verdad es que, por parte, estamos contentos con los comentarios que han hecho, en el sentido de que dicen que somos el segundo pueblo por habitantes que más reciclamos, en ese sentido. Hay que comentar también que sabemos, somos conocedores del problema que tenemos con los cartones, con el cartón y el papel, y de hecho este ayuntamiento ha tomado algunas veces medidas de forma que algunos trabajadores han recogido con el coche y el carro algunos del cartón, lo han acumulado para esperar a una recogida que venga. Bien. También hablaba, creo que el concejal, de que el alcalde fuese valiente y que diga lo que está acusando la anterior legislatura. Yo no más valiente no puede ser. Sí, señores, aquí está la postura. Para mí, esta postura es un chanchullo. Para mí, más claro no lo puedo decir. Para mí es un chanchullo. Más claro. Lo que yo dije. Más claro. No sé cómo lo puedo decir. ¿Verdad?
También Francisca García me hizo una pregunta sobre la bolsa de trabajo de auxiliar administrativo que aún no se había acabado, por qué no se ha quitado y se ha pedido un concurso nuevo. Yo creo que la concejala de empleo lo podía decir. En primer lugar, porque una bolsa de trabajo no puede durar 23 años. Consideramos que 4 años son más que suficientes para mantener una lista. También creímos que era el momento de dar la oportunidad a las personas la posibilidad de poder acceder a un puesto de trabajo. Siempre es fastidioso que una lista se corte cuando te toca a ti, pero alguien debe tomarlo. Pero había que tomar una decisión y la tomamos esa. En definitiva, ya va a dar la lista 4 años y ya creo que una lista 4 años también tenemos que darle la posibilidad a otras personas de poder hacer un puesto de trabajo. No hay más, pero eso sí. Pasamos ya a luego preguntas. ¿Pueden ustedes, si tienen ustedes preguntas, podemos ir? Sí. Aquí. Bueno, yo reiterar que todavía nos falta, hemos pedido desde hace ya algunos meses, nos gustaría tener acceso al informe mensual de la nómina que hace la secretaria mensualmente. Tenemos pendiente también el archivo de caja y los pendientes de cobro de 2011. Aún no se nos ha contestado qué se va a hacer con la paloma de la parte de arriba de servicios sociales, aunque se habla mucho del tema, pero no se ha dado ninguna solución aún. O por lo menos no se nos ha dicho qué medidas se van a tomar. En relación a las resoluciones de alcaldía, pues nos ha llamado la atención de que Jesús Augusto Moreno, alcalde, que estaba contratado como monitor deportivo, se le rescinde el contrato porque no sabemos por qué, si qué ha pasado para que no pudiera seguir. Bueno, y en principio yo no tengo ninguna. Muy bien. Gracias, Isabel. Pues también nos gustaría que nos explicaran por qué la encargada del programa ciudad del Tratador, Sandra Pou, está toda la mañana en el ayuntamiento y ya que su puesto de trabajo se es mujeres, ¿no? Según dijeron, era el centro cívico y la casa de la juventud, y vecinos de la calle Tarambulo nos han dicho que allí, vamos, que allí ni asoma. Entonces, ¿por qué está toda la mañana en el ayuntamiento si su trabajo es otro? Y su horario son otros, según su contrato. Si me equivoco, me corregí. Y también, sí, también si puede traer una copia del contrato de ella y con su horario de trabajo, su sitio de trabajo, para saberlo. También decirle a la concejal de Medio Ambiente que porque se sigue vertiendo basura en el polígono de las carreteras, que según nos dijo el último pleno, pues ya se estaba empezando a retirar. Y la camioneta del ayuntamiento, la basura, se sigue vertiendo allí basura. Uno dijo que ya no, que se estaba retirando, y yo veo que se está volviendo a echar ahí. Y otra, pues también que porque el punto limpio pues sigue estando tan desastroso. Y también se iba a iniciar a tener un mantenimiento adecuado. Sí, unas consideraciones previas. He visto que el señor alcalde, aparte de tener mucho trabajo en la alcaldía y en el ayuntamiento, también he visto que tiene tiempo suficiente para empaparse de las cuestiones personales, los datos personales de los concejales, informarse de su fecha de nacimiento, de su actividad. Tengo la Estaba por la punto. de su actividad en la niñez, de su actividad, de su actividad política de joven, y eso tiene tiempo más que suficiente para informarse de las cuestiones personales y los datos personales de los funcionarios de la oposición, lo cual el deber de un servidor público, cuando una factura es un chanchullo,
lo que tiene que hacer un servidor público más un alcalde es, aparte del tiro en pleno, que está muy bien, es dirigirse a un juzgado, a una fiscalía, y poner una denuncia, porque una factura chanchulla en un ayuntamiento, eso es algo más que decirlo en un pleno. Y si es un alcalde valiente, lo que tiene que hacer es irse donde tiene que irse, al juzgado, porque una factura chanchullo es una cosa muy seria. Bien, y un rollo para terminar. Algunos vecinos de Benalúa no hacen llegar su preocupación por la situación del cementerio municipal. Y por eso proponemos algunas medidas. Primero, un poco de respeto, no ya se lo pido a mí, sino a los vecinos que me han hecho trasladar este ruego. Aunque no sea a mí, yo sé que usted no tiene respeto a mí, pero a los vecinos sí. Vecinos de Benalúa nos hacen llegar su preocupación por la situación del cementerio municipal. Y por eso proponemos algunas medidas. Primero, que todos los días una persona empleada haga labores de limpieza en el recinto del cementerio durante el tiempo necesario. Segundo, que se intensifique la vigilancia a través de policía municipal, al menos una vez al día en diferentes horas. Y tercero, que durante la noche se cierren las puertas del cementerio, en invierno de 9 de la noche a 8 de la mañana y en verano de 10 de la noche a 7 de la mañana. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues la pregunta se responderá en el siguiente pleno. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Desearle a todos vosotros, concejales, un feliz año nuevo y, por supuesto, a todos los de Benalúa, pues que todo pase bien, que el próximo año 2016 sea mucho mejor que el 2015, que es nuestro año.